Listo, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica de Estadística 1. Entonces, sesión que da apertura al corte número 3, tercer y último corte para nuestro trimestre. ¿Ok? Quiero que por favor me confirmen si ya tenemos en pantalla la unidad número 4. Listo, perfecto. Ok. Entonces, la unidad número 4 básicamente habla de la probabilidad. Entonces, aquí vamos a ver algunos conceptos que son básicos de lo que atañe la probabilidad de eventos, de sucesos o de experimentos. Y de allí, pues, las decisiones o la importancia que tenga cada uno de ellos. Aquí vemos el contenido de la unidad. Entonces, vamos a ver aquellos fundamentos, una probabilidad clásica, algunas reglas y algunos tipos de probabilidad como la condicional y la experimental. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ¿todos me escuchan bien? Listo, perfecto. Entonces, arranqué pues. Al final de la sesión, pues doy 5 minutos para responder unas inquietudes. ¿Listo? Entonces, la probabilidad pues está enmarcada dentro de las técnicas de conteo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver de qué manera se distribuyen ciertos datos y de qué manera encontramos eh, ese rango de ocurrencia o no ocurrencia de un determinado suceso o evento. ¿Listo? Eh, Vamos a recolectar cierta información, vamos a analizarla, a mirar cuáles son según las estadísticas, a ver cuál puede ser la probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Algunos fundamentos básicos de la probabilidad, pues tenemos eh, una que es básica, que son los casos favorables sobre los desfavorables. ¿Listo? Ya más adelante, pues vamos a ver ejemplos de cada una de estas, de cada uno de los fundamentos probabilísticos. ¿Listo? Entonces, tenemos también que la probabilidad se va a ceñir con la letra número P en mayúscula. ¿Listo? Entonces, esa P la vamos a denotar como el resultado de los casos favorables sobre el total de los resultados. ¿Listo? Entonces ya partimos de una primera instancia de que la probabilidad de que pase algo, pues va a ser los casos favorables sobre el total. Por ejemplo, si yo quiero hallar la probabilidad de que al lanzar un dado me salga el número 5, pues entonces eh, yo tendré que hacer esta división. Entonces hagámosla aquí en la parte derecha. Entonces supongamos que quiero hallar la probabilidad. Entonces será probabilidad de que me salga un 5 al lanzar un dado. Entonces fijémonos aquí que en el total de resultados, pues va a ser la cantidad de resultados posibles. Entonces, al lanzar un dado, pues tengo 6 resultados posibles. Entonces, 6 va a ser el número total de resultados. ¿Listo? Y los casos favorables, pues son todas las posibilidades que tengo de que me salga el 5. Entonces, de esos 6 resultados, pues solo tengo una cara con el número 5. Es decir, de que la probabilidad de que me salga un 5 en este caso será de un quinto. ¿Listo? Entonces vamos a marcarla acá. Un caso favorable, que es una sola cara, perdón, un sexto, sobre 6 posibles. ¿Listo? Entonces esa es como la regla básica de la probabilidad, los casos favorables sobre el total de resultados. ¿Qué más tenemos? Pues dado que esta probabilidad se puede marcar por medio de una fracción, en este caso un sexto, pues también lo puedo convertir en en un decimal. Entonces, tengo el caso de la probabilidad de que me salga
un número 5 al lanzar un dado. Entonces, me da un sexto o también lo puedo escribir de manera decimal. ¿Listo? Entonces, al escribirlo de manera decimal, tenemos que esto va a ser igual también a 0,16. ¿Listo? Entonces, todas las probabilidades que yo tenga de algún evento, fíjense que van a estar entre el 0 y el 1. Entonces, esto dado que da 0,16, está entre el 0 y el 1. La probabilidad pues no puede ser negativa ni puede ser mayor a 1. ¿Listo? Eh, ¿Qué más se ve en esta parte? Tenemos una imposibilidad absoluta, ¿sí? O sea, cuando esa probabilidad es igual a 0. Entonces, en este caso, rápidamente, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga, de que yo obtenga un número 7 al lanzar un dado convencional? ¿Listo? Entonces, ese dado convencional sabemos que tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que me salga un 7, entonces la podemos ir encerrando. Entonces, fíjense, estos paréntesis me indican como el suceso, la probabilidad, y dentro del paréntesis va a ir como el suceso que yo quiero estudiar. Entonces, la probabilidad de sacar 7 al lanzar un dado, pues, ¿cuántos casos favorables tengo? Cero, porque en ninguna de las caras está el 7. Sobre el número total de caras, pues sigue siendo 6. ¿Listo? Pero entonces 0 sobre 6, eso es 0. Entonces, en este caso, de que salga 7, es una imposibilidad absoluta. Es decir, la probabilidad será igual a 0. ¿En qué caso la probabilidad es de un evento totalmente seguro? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, eh, yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número entre el 1 y el 6? ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, debo escribir probabilidad tenga un número entre el 1 y el 6. Entonces, ese número lo puedo reemplazar, lo puedo indicar como X. Entonces, esa probabilidad de que el número que yo obtenga sea entre 1 y 6. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuántos casos favorables voy a tener? Voy a tener los 6 completos, dado que el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6 se encuentran en ese rango, ¿listo? Entonces, voy a tener un total de ¿cuántos casos favorables? En ese caso, voy a tener 6 casos favorables, ¿listo? Entonces, tendré 6 casos favorables. ¿Sobre cuántos? Sobre pues los 6 posibles. Entonces, en ese caso, 6 sobre 6 va a ser igual a 1. Entonces ya sabemos que la probabilidad de un suceso que es seguro es igual a 1. ¿Listo? Y un suceso imposible es 0. ¿Listo? Todos los valores de las probabilidades se van a encontrar entre 0 y 1. Ok. Listo. Entonces sigamos. ¿Cuál será una probabilidad de una medida para ayudarnos a predecir una ocurrencia? Entonces, dadas las probabilidades de un evento, entonces esas probabilidades nos van a ayudar como a predecir el siguiente evento. Eso pues lo podemos ver claramente en los pronósticos de lluvia que se basan en las estadísticas y en las probabilidades. Entonces, si de lunes a jueves tuvimos días lluviosos en la mañana, entonces la probabilidad de que tengamos un día lluvioso el día viernes, pues aumenta, ¿verdad? Dadas unas estadísticas y unas probabilidades basadas en ellas. ¿Listo? Eh, Aquí tenemos unos términos. Eh, Vamos a hablar de frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que sucede un evento. Entonces, supongamos que yo quiero lanzar el mismo dado 20 veces. Entonces,
de esos 20 veces, tengo que en total me salieron 7 veces el número 2. Entonces, ese 7 veces el número 2 va a ser la frecuencia absoluta. ¿Para quién? Para el resultado del número 2. ¿Listo? Más adelante lo vamos a ver bien clarito. Y aquí pues tenemos la frecuencia relativa. ¿Listo? Que la frecuencia relativa pues van a ser cada uno de esos resultados. ¿Listo? Entonces lo definimos como un porcentaje donde lo comparamos con esos casos que ya tenemos observados, ya vistos. ¿Listo? Eh, Experimento, pues lo vamos a tomar como aquel evento o aquel suceso que está bajo unas condiciones dadas. Ese experimento pues viene arrojando un resultado. Ahí está pues resaltado como los términos clave. El término aleatorio, entonces es cuando tenemos unas condiciones sobre el azar, ¿sí? Cuando yo lanzo un dado, pues es un experimento aleatorio, porque pues primero no sé qué resultado me puede arrojar. Cuando yo tomo, por ejemplo, muchos números o canicas dentro de una bolsa y saco unas, eso es un experimento aleatorio o al azar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el término aleatorio va muy de la mano con el azar. ¿Listo? Eh, y pues al contrario de aleatorio tenemos el término determinístico. ¿Listo? Que es cuando tenemos unas condiciones dadas. ¿Listo? Entonces vamos aquí a ver un ejemplo dado de todos los términos que acabamos de ver. A ver, regáleme un segundo que no me quiere cargar el documento. Listo, ahí ya cargó. ¿Listo? Entonces dice, si se construye una tabla aleatoria de 110 números que están entre el 0,00 y 0,99 en una hoja de cálculo o de Excel y nos preguntamos, bueno, ¿cuántos de ellos pueden ser mayores a 50? Entonces, uno de los posibles resultados pudiese ser 62 datos, ¿listo? Que hayan sido mayores a 0,50 y que los otros 48 pues sean menores a 0,49. Entonces, fijémonos, aquí hay una tabla que nos marca una frecuencia relativa, ¿listo? Y una frecuencia absoluta, ¿listo? Entonces, fíjense, primero tenemos un total de 110 números, ¿cierto? Entonces, fíjense, tengo una frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos de esos datos en total? Entonces, el término absoluto lo podemos unir con el total. ¿Cuántos de esos datos en la frecuencia absoluta, o sea, o en total, son mayores a 0,50? Pues tenemos un total de 62 datos. ¿Listo? Y entonces, ¿cuántos de ellos van a ser menores a 0,49? Tendremos 48. Entonces, si sumamos todos los que están por encima de 0,50 más los que están por debajo de 0,49, pues nos da el total de 110 números que se habían tomado. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces, aquí tenemos una frecuencia relativa. ¿Listo? Esa frecuencia relativa pues va a ser del 0,6. Y aquí tenemos una frecuencia relativa del 0,4. Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos? Entonces vamos a tener una probabilidad en cada uno de los datos. Entonces, fijémonos, ¿cómo hacemos o cómo obtenemos esa probabilidad para los datos? Entonces, eh, recordemos pues la definición que es básica. Entonces, yo tengo la probabilidad que va a ser igual ¿a quién? A unos casos o resultados favorables sobre un total de resultados. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los casos o el total de resultados? Pues fíjense, son
110, ¿cierto? Entonces, al tomar esa frecuencia absoluta, que son el total de datos que están por encima del 0,50, que tenemos 62, y al dividirlo entre 110, que son el total de resultados, pues obtenemos esa frecuencia relativa que será del 0,6. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a anotar acá, aquí para sacar la frecuencia relativa. Entonces, frecuencia relativa la podemos marcar así, será igual a ¿quién? A la frecuencia absoluta de cada dato. Entonces, el ejemplo 62. Entonces lo voy a dividir entre ¿quién? Entre el total de resultados. ¿Listo? Entonces, de un total de 110 resultados, pues obtuve 62 que estaban por encima del 0,50. ¿Listo? Y eso es que dividir 62 entre 110. ¿Listo? ¿Y todo eso cuánto nos da? Nos da este 0,6. ¿Listo? Entonces, ese 0,6 va a representar la probabilidad de estos datos, de 62 datos que estén dentro de 110. ¿Listo? Recuerden que esos 62 datos son mayores a 0,50. Y aquí este 0,4 será la frecuencia relativa de encontrar pues algún dato que esté por debajo del 0,49. Entonces en este caso dio 48 sobre 110. ¿Ok? Entonces para cada uno de los casos encontramos como cierta probabilidad. Entonces si nos fijamos, cogemos este 56,4 y el 43,6. Entonces, al sumarlos, nos da el porcentaje del 100% que, que obtenemos en cada una de las probabilidades. Entonces, fíjense en la interpretación que se hace. Entonces, podemos decir entonces que la frecuencia absoluta de los números que están por encima, aquí es de 0,50, ¿listo? 0,50, ¿listo? Es de 62, ¿listo? ¿Por qué? Porque se encontraron 62 datos que son mayores a 0,50. ¿Listo? Acá dice, pues fue el número de veces que se presentó ese evento. Es decir, que el número de datos que tenía la característica de ser mayor a 0,50, lo pongo ahí, era de 62 datos. Entonces, fíjense, aquí está marcada. Entonces va a ser la frecuencia relativa. Entonces, fíjense que aquí ya nos empiezan a hablar de terminología. Este sub i nos indica que es una frecuencia relativa, ¿listo? De un dato en particular. Entonces, si yo divido este frecuencia relativa, que van a ser 62, ¿listo? Y lo divido entre el 110, entonces tengo un total de 0,564. ¿Y cómo paso de este 0,56 a este 56? Pues esta probabilidad que está en términos decimales, la voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, al multiplicarla por 100, ya obtengo como una probabilidad en términos de porcentaje. ¿Listo? A ver, entonces acá por 100. Por 100. Listo. Listo. Entonces, por eso nos da el 56%, que es aproximado. ¿Sí? El dato exacto sería 56,4, que está acá. Entonces, es decir, habría una probabilidad del 56,4 de que los números que salieran en una tabla aleatoria fueran mayores, otra vez acá, a 0,50. Listo. Entonces, acá otra interpretación.
En la medida que se realizan más ensayos, es decir, que yo amplíe el número de eventos, pues esta probabilidad me va a llevar a tomar decisiones como de que la mayoría de datos que yo saque de una muestra aleatoria, pues ser mayores al 0,50. ¿Listo? Aquí tenemos algunos otros términos. Tenemos el término espacio muestral. ¿Listo? Entonces, ¿qué se dice del espacio muestral? Pues que es un conjunto de todos los posibles números. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que son los posibles sucesos en total. Entonces, como el total, este se refiere más que todo al total de resultados también. Lo podemos referir a total de resultados. Listo. Entonces pasémoslo acá. Total de resultados. Listo, perfecto. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos pues la definición de evento. Entonces el evento es un conjunto de puntos muestrales. Entonces, como les decía en el ejemplo de los dados, el evento viene siendo el experimento que yo quiero realizar. Si yo tengo un dado con 6 caras, entonces yo quiero determinar la probabilidad de que me salga un número mayor a 3. Entonces, ese experimento va a ser mi evento. El evento es que salga un número mayor a 3. ¿Listo? Entonces, en el caso de arriba fue de 62, ese evento. ¿Listo? Porque salieron 62 datos mayores al 0,50. Vamos a ver aquí otro ejemplo. ¿Listo? Que muestra un caso cuando se lanzan 3 monedas. ¿Listo? Y se plantea una pregunta. ¿Cuántas veces se observará que 2 de las 3 monedas caigan en la cara? ¿Listo? Llamada pues o sello al mismo tiempo. Veamos el ejemplo. Entonces dice representación gráfica del espacio muestral, del punto muestral y el evento del experimento de lanzar 3 monedas y la probabilidad de que por lo menos 2 caigan en sello al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces aquí verificamos, nos dan unas convenciones, cara va con la C y el sello va con la S. Entonces fíjense, el experimento está acá. Entonces tenemos la probabilidad de que me caigan 3 caras, 2 caras, un sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara. Tenemos cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara y 3 veces el sello. Entonces fíjense, todo esto son todos los posibles resultados que yo tengo. ¿Listo? Entonces aquí tengo aquí el experimento y aquí tengo un espacio muestral. Entonces en el espacio muestral tomo la probabilidad de cada uno de estos 3 eventos como tal. Entonces el evento de que me salgan 3 caras. Entonces si tengo en total 8 posibles resultados, entonces fíjense que el 8 va a ser como el total de resultados. ¿Listo? Y en la parte de arriba va a ser los casos favorables. ¿Sí? Entonces todos van a tener un octavo de probabilidad. ¿Listo? De que salga 3 caras, solo hay un evento, ¿cierto? Que me salga 3 caras. Entonces por eso va a ser 1/8 en total. Entonces ese un octavo lo voy a llamar como un punto muestral. ¿Listo? Que es como la probabilidad de uno de los posibles eventos o sucesos. Acá tengo ya un evento, entonces fíjense que en el evento lo definí en la parte de arriba, que al lanzar esas 3 monedas, haya la probabilidad de que por lo menos caigan 2 sellos al mismo tiempo. Entonces ese definir de que caigan 2 sellos al mismo tiempo es el evento que yo defino. Entonces, de todos estos 8, estos 4 de acá son los que tienen al menos 2 sellos. Entonces me voy a basar en esos 4 resultados para el evento. Entonces tengo un octavo más un octavo más un octavo más un octavo.
Si yo lo sumo, pues me da 4/8. Al simplificarlo, pues nos da 2/4 y si lo queremos simplificar más, eso nos tiene que dar 1/2. ¿Listo? Eh, Listo. Eso en cuanto a los conceptos básicos. ¿Sí? Entonces, repasemos. Vimos lo que era un punto muestral. ¿Listo? Que es como la probabilidad que tiene un solo evento. Sabemos que ese evento, ¿listo? Que es el experimento que yo defino, lo que yo quiero estudiar, el espacio muestral que va a determinar pues todos los posibles resultados que yo tenga. Eh, ¿Qué más vimos por acá? Vimos que era algo aleatorio, ya sabemos que es al azar, que no tiene que estar bajo ninguna condición dada. El resultado pues es lo que da después de hacer un experimento que yo tengo que definirlo, ¿sí? Hay una frecuencia relativa, que es cada vez que yo obtengo un resultado, y la frecuencia absoluta es el total de veces que yo obtengo como este resultado. ¿Listo? Entonces, entremos ya a lo que es esta probabilidad clásica. Entonces, fijémonos, aquí ya vemos un poquito más aterrizado el tema de la terminología. Entonces, vemos aquí la P en mayúscula, que habla de la probabilidad, y entre paréntesis, entonces yo ya marco el evento en particular que se está estudiando. Entonces, fíjense lo que les hablaba arriba. La probabilidad de que ocurra el evento A, pues van a ser sus casos favorables sobre los casos posibles o resultados totales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá se quiere calcular la probabilidad de que salga una cara determinada de un dado. ¿Listo? Entonces, cualquier cara del dado va a tener esta misma probabilidad, 1/6, independientemente de la cara. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que salga el 3 en el dado? Pues, ¿cuántos 3 tengo en las caras? Uno solo. ¿Y cuántas caras en total tengo? 6. Entonces, esa probabilidad va a ser de 1/6. Entonces, al dividir yo 1/6 me da 0,16, eso en términos decimales, que si lo paso en términos de porcentaje será el 16%. Entonces, uno puede hablar en términos de probabilidad de tres maneras: manera de fracción, de manera decimal y de manera porcentual. ¿Listo? Y las tres son totalmente válidas, sino que cada una se utiliza para un contexto diferente. ¿Listo? Es decir, pues uno de 6 posibles, y si lo que se quiere saber es cuál es la probabilidad de que me caiga un número par, ¿listo? Entonces, dentro del dado, pues cuáles serían los números pares como tal. Tengo el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Entonces, en total tengo 3 eventos o casos favorables. Entonces, esos 3 representa este 3 y el 6 pues sigue siendo el número de casos totales. Entonces, 3/6 viene siendo igual que 1/2 o 0,5 o el 50%. Entonces, fíjense, cada vez que tengamos una probabilidad de 0,5 o de 1/2, ya nos referimos a la mitad de la probabilidad o del 50%. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí hacen la probabilidad para otro caso. Otro caso sencillo es la probabilidad de que caiga cara al lanzar una moneda. Entonces, fíjense, ¿cuántos casos totales tengo? Pues 2. ¿Cuáles van a ser ellos? Que me caiga, que me salga cara o que me salga sello. Únicamente tengo 2, entonces por eso se marcan 2. ¿Listo? ¿Y cuál es la probabilidad de que me salga solo cara? Pues una sola. O que me salga sello, también una sola. Entonces, cada una va a tener la misma probabilidad, ¿cierto? El 50%. Por eso, pues, el caricellazo, que es normalmente conocido, eh, pues se utiliza muchas veces como para un desempate informal, dadas las condiciones de probabilidad entre dos personas, van a tener la misma probabilidad. ¿Listo? Eh, entonces, aquí pues vamos a hablar algo de que es requisito exhaustivo.
¿Listo? Entonces, ¿qué decimos respecto a eso? Entonces, eso lo que hace es verificar que todos los eventos tengan la misma probabilidad o una equiprobabilidad. Entonces, en el término de las monedas, que las monedas sean uniformes, dado que si tienen alguna deformidad o algo, pues pueden estar cargadas para que salga más un lado que el otro. Esto también se da, pues, por ejemplo, en los dados. Siempre que pues, hay personas que tienen dados cargados para que al lanzarlo haya una probabilidad más alta de que salga una cara más que la otra. ¿Listo? Veamos este otro ejemplo. Se desarrolla una encuesta a 440 personas que visitaron la oficina de reclamos de una empresa. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí el dato de 440 personas. A ellos se les encuestó sobre la calidad de la atención. Entonces vamos a observar una tabla donde están los resultados. Y a partir de esos resultados se quiere estudiar cuál es la probabilidad que al sacar al azar una encuesta de esas 440, eh, que ésta diga que el trato fue excelente. Entonces, para eso se tienen que ver los resultados, pues, exhaustivos frente a la calidad que se quiere en esta empresa. Entonces, fijémonos, primero se habla de la oficina 1, donde el total de las encuestas de 440, hay 150 que dijeron que son excelentes, 180 bueno, 70 regular y 40 totalmente malo. ¿Listo? Entonces, así por encima, sin llegar a hacer cálculos, pues uno ya sabe que la mayoría de personas dijo que el trato era bueno. ¿Listo? Le sigue un porcentaje perdón, porcentaje no, sino una cantidad de personas de 150 y vemos la menor cantidad que esté en la parte de los resultados malos. ¿Listo? A ver, perdón, que aquí se me corrió. Entonces, fijémonos. En este caso tendríamos que la probabilidad sea. Entonces, ¿qué es lo que se quería? Que al sacar una encuesta al azar, que diga que el trato fue excelente. Entonces, fíjense que es excelente, nos vamos a basar en un dato de 150 respuestas de ese tipo. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de ese evento va a ser ¿cuál? Pues los casos favorables. ¿Cuántas encuestas dijeron que el trato era excelente? 150, de un total de 440. Entonces, al hacer esa división nos da 0,34, que corresponde a un 34%. ¿Listo? Asimismo, si quiero saber que una encuesta escogida al azar diga que el trato fue regular. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el evento nos muestra que son 70 casos que dijeron que el trato había sido regular. ¿Listo? Sobre 440, eso es 0,16 o 16%. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí les hablaba de esas maneras de representar a partir de una fracción, de una proporción, que es la parte decimal, porcentaje. ¿Listo? Bueno, aquí hay otra encuesta. La idea es que pues también la miren. Son casos similares donde hablan de probabilidad de un evento. Entonces se toma la cantidad de ese evento. Por ejemplo, acá dice, sin mirar la tabla, dice, se desea saber cuál es la probabilidad de sacar una encuesta que haya sido realizada en la oficina 3. ¿Listo? Entonces, fíjese, en este caso, todas estas son las encuestas de la oficina 3. Esta, esta y esta. Y acá tengo su frecuencia absoluta o el total. Fíjense, ahí vamos relacionando términos, que es de 332. Pues entonces la probabilidad va a ser esos 332, que son los casos favorables, sobre 2092, que es el total de encuestas que se hicieron en todas estas oficinas. Entonces fíjense que sin leer el título de la tabla o de leer el contexto, ya uno leyendo la tabla y mirando exactamente qué se pide, en este caso que haya sido realizada en la oficina 3, uno ya puede hacer pues ciertas inferencias. Entonces aquí les recomiendo mirar estos dos
ejemplos más, que pues básicamente es lo mismo. Aquí hay otro concepto que es importante, es el espacio muestral. Entonces, va a ser el mismo número de sucesos o de resultados posibles. Entonces, recordemos aquí en el ejemplo de arriba, el espacio muestral, a ver, les muestro y les recuerdo en esta parte, fíjense acá, entonces acá tengo el espacio muestral, que son todos los posibles resultados que yo tengo. ¿Listo? Aquí pues me dieron 8 en total y cada uno pues tenía su probabilidad particular. ¿Listo? Catherine, pues la idea es que repasemos esta sesión en el video y yo les voy a ir alimentando la unidad con ejemplos, si quieren, pues aún más claros, ¿ok? Ok, listo, entonces prosigamos. El espacio muestral, pues van a ser todos estos casos posibles que yo puedo obtener de un experimento. Entonces aquí, fíjense que cada eh, ítem o cada concepto lo voy relacionando con un ejemplo, pues para que se vaya entendiendo bien, ¿listo? Entonces para el espacio muestral, se tiene el lanzamiento de un dado una sola vez, ¿listo? Entonces tendría que ser igual a 6 si lo lanzamos pues n veces. Entonces fíjense que ese n me determina pues las veces que yo quiero lanzar ese dado. Entonces fijémonos bien en esta pregunta. Si lanzamos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que caigan en las caras del 3 al 6? ¿Listo? Entonces, primero tenemos que fijar cuál es la probabilidad de caer 3 o 6. Entonces, para cualquiera, la probabilidad es de un sexto, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que caiga 3 va a ser un sexto, porque solo tenemos un 3 de 6 posibles, ¿cierto? Entonces, pero como nos piden probabilidad de que caiga 3 o 6, entonces aquí ya vemos un trabajo acerca de una regla de la probabilidad. Entonces, cuando yo ya tengo una probabilidad de que me caiga un evento o otro evento, lo que hago es multiplicar cada una de sus probabilidades. Entonces, fíjense, este un sexto corresponde a quién? A la probabilidad de que me salga 3, ¿cierto? Que es de un sexto. Y este otro un sexto es la probabilidad de que me caiga 6. Entonces ya sé que cuando yo quiero sacar la probabilidad de dos eventos que están dentro del mismo experimento, pues lo que hago es sacar las probabilidades de cada uno y las multiplico. Entonces, al multiplicar fraccionarios, recordemos que uno por uno me da 1. ¿Listo? Y acá 6 por 6 me da 36. ¿Listo? Esto cuando tenemos que sacar la probabilidad de dos eventos en el mismo experimento. Eh, bueno, acá tenemos otro término, la esperanza, ¿listo? Entonces, acá dice, pero si realizamos dos lanzamientos, ¿cuál será la esperanza de que se dé nuevamente ese suceso? Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo, lancé dos dados al mismo tiempo y quiero estudiar la probabilidad de que me caiga 3 o que me caiga 6, entonces ya sé que esa probabilidad es de un 36. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco un 36 en términos de decimal, entonces eso va a corresponder al 0,02. Entonces lo voy a poner a este lado de acá. ¿Listo? Eso va a ser igual al 0,02. Entonces, si yo multiplico ese 0,02 por 100, entonces me va a dar 2,7%. Entonces, fíjense que es una pues, probabilidad muy baja de que al lanzar los dados simultáneamente me dé
eh, obtenga el 3 o el 6. ¿Listo? Entonces es una probabilidad muy baja que al mismo tiempo me den esos dos resultados. ¿Listo? Eh, Cuéntame, Lady. No, no es un 36 por cada dado. Es la probabilidad de que caiga o 6. ¿Listo? Es una probabilidad de que me salgan cualquiera de estos dos eventos. ¿Listo? Al lanzar dos dados. Entonces es una probabilidad que pues tiene una condición especial. No es una probabilidad de que me salga un solo evento, sino que en este caso me pueden salir dos. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de un o, ¿sí? O que me salga uno o que me salga el otro, entonces yo debo determinar cuál es la probabilidad de cada uno. En este caso, pues ya sabemos que es de un sexto. Entonces, al multiplicar las probabilidades de cada uno, me da un 36. ¿Listo? Entonces, aquí ya no importa que el espacio muestral sea 6, o sea, el total de casos al lanzar un dado sea 6, sino que esta ya es la probabilidad de que me salga el 3 o el 6 al lanzar esos dos dados. ¿Listo? Es una probabilidad, entre comillas, condicional. Está bajo esta condición. ¿Listo? Entonces me daría un 36 que está relacionado con el 0,02 o el 2,7%. Entonces vemos que es una probabilidad pues bastante baja. Entonces, como les venía diciendo, aquí hay un término que habla de la esperanza. Entonces, la esperanza es cuando yo quiero que se dé nuevamente un suceso que ya había estudiado. Entonces, si yo, a ver, veamos acá. Esa esperanza está dada por el n por, entonces, veamos, ¿qué es n? El número de ensayos que yo realicé, ¿listo? En el experimento. Entonces, si yo lancé un dado 10 veces, pues n va a ser igual a 10. Y entonces la probabilidad de que se dé ese evento, pues va a ser igual a p. Entonces, veamos acá el ejemplo. Entonces, si lanzamos dos dados una vez, entonces, ¿cuál es la probabilidad que la suma de esos dos dados o las dos caras sea menor o igual a 4? ¿Listo? Entonces, al lanzar dos dados, creo que nos remontamos al juego de parqués, ¿cierto? Entonces, normalmente el juego de parqués tiene dos dados, ¿cierto? Y pues en ocasiones necesitamos sacar un valor pequeño cuando queremos meter una ficha a la cárcel o cuando necesitamos asegurarnos. Entonces sabemos que sacar un valor pequeño pues es complicado. Entonces veámoslo en este caso. Entonces queremos estudiar de que la suma de esos dos, de los dos dados o las dos caras sea menor o igual al 4. Entonces primero tenemos que mirar las posibles combinaciones para obtener ese resultado, para que sea menor o igual a 4. ¿Listo? Entonces tenemos acá, pues obtener el 1, 1, que me da 2, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 1, el 2, 2 y el 3, 1. ¿Sí? Esas son todas las posibles combinaciones que tengo, pues para que me salga un resultado que sea menor o igual a 4. Entonces, en total, ¿cuántos tengo? Tendría 6. ¿Listo? Entonces, de 36 posibles combinaciones. Entonces, yo tendría que sentarme a hacer todas las posibles combinaciones que tengo con los dados. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos la dan 36 combinaciones posibles. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad del evento? Entonces, ¿cuál es el evento? Que la suma de las caras al lanzar dos dados sea menor o igual a 4. Entonces, los casos favorables son 6. ¿Listo? Entonces, son 6 posibles resultados que me sirven para que al lanzar dos dados, pues la suma de sus caras de menor o igual a 4 sobre el número total
de combinaciones que son 36. ¿Listo? Entonces ya tengo la probabilidad, ¿listo? Del evento. Entonces quiero es estudiar la esperanza de que se vuelva a repetir ese evento. Entonces, si lo lanzamos 50 veces, entonces ese 50, ¿a quién viene representando? Viene representando a n. ¿Listo? Pues el n va a ser el número de veces que yo realice el experimento. Entonces aquí tomemos n igual a 50. Entonces aquí lo podemos ver. Entonces la esperanza, en este caso, para que se vuelva a repetir que al lanzar dos dados y que la suma de sus caras me dé menor o igual a 4, pues va a ser igual a 50 por la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Entonces ya vimos que la probabilidad de que ocurra ese evento es de 6/36. Entonces la esperanza va a ser igual a 50 por ese 6/36. ¿Listo? Eso me da un total de 8,33 al hacer esta multiplicación. ¿Listo? Entonces, ese 8,33 está relacionando la probabilidad que yo tengo o la esperanza como tal de que me salga eh, nuevamente ese resultado. Ok, a ver, permítanme que el documento no quiere bajar. Listo. Ok. Entonces aquí ya se saca una conclusión que al lanzar 50 veces dos dados, existe una probabilidad de que el 8%, o sea, del 8%, que al sumar sus caras me dé pues menos que 5 o mayor o igual, perdón, menor o igual a 4. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otros conceptos que son regla de la multiplicación y aquí ya vemos algunas combinaciones y permutaciones que veremos en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, por ahora, ¿cuál es la idea? La idea es repasar la unidad hasta donde vimos, ¿listo? Y estar atentos en el transcurso de aquí a mañana, máximo en 24 horas, a través de un anuncio daré como los criterios para el trabajo de esta semana número 6. ¿Listo? Entonces empecemos el espacio de preguntas como tal.